de cómo vamos a planear en este 2021 en la educación técnica del Ministerio de Educación Pública. Dicho documento nos servirá para poder planear en las subáreas de especialidades técnicas con los programas de estudio nuevos e igual con los antiguos haciendo las adaptaciones correspondientes. También podemos trabajar con la parte de talleres exploratorios o las tecnologías. Vemos acá el programa versus la plantilla de plan de práctica pedagógica. Encontramos similitudes y también encontramos diferencias. Es en estas diferencias las que vamos a trabajar para poder ver concluido la plantilla del plan de práctica pedagógica. Para ello debemos de trabajar con las 4C. Como número 1 tenemos la parte de conexión. La conexión es un diagnóstico para ir introduciendo al estudiante a un determinado tema. Para ello puedo utilizar líneas de tiempo, experimentos, videos, árboles o lluvias de ideas. Preguntas aleatorias al azar en clase para que el estudiante vaya empapándose un poco de cuál es el tema con el que voy a trabajar. Es hacer una conexión del estudiante con el conocimiento que van a adquirir. Como número 2 tenemos la parte de clarificación. La parte de clarificación es donde se aclaran dudas, se profundizan temas y se fortalecen conocimientos. Para ello el docente puede hacer exposiciones, presentaciones, puede trabajar con aula invertida, mapas conceptuales, mapas cognitivos, puede trabajar con rompecabezas, puede trabajar con cuadros sinópticos. Esto para dejarle claro al estudiante el tema con el que trabajará. Otra de las 4C es la colaboración. La colaboración sirve para crear espacios educativos. Se deben permitir la comunicación y la participación entre pares, estudiante-estudiante, entre el estudiante y la institución y el estudiante y la familia. Esto para poder abarcar todos los escenarios en el que tengamos estudiantes. Si hay estudiantes dentro de la institución o si hay estudiantes trabajando desde su casa, para que puedan trabajar estudiante y el hogar. Para poder trabajar la parte de colaboración, puedo dejar trabajos de investigación, proyectos de aprendizaje, historietas, periódicos digitales, revistas digitales, diagramas, etc. Como número 3 tenemos la construcción o la aplicación, que es donde el estudiante demuestra lo aprendido en clase y puede solucionar los problemas que se le asignen. Para ello podemos utilizar resolución de problemas, reproducciones digitales o reproducciones con materiales en concreto, estudios de casos, exposiciones, talleres, resolución de ejercicios, mapas mentales, cuadros comparativos, ensayos, debates, mesas redondas, entre otros. Para poder trabajar con las 4C, no debemos de dejar de un lado y tenemos que recordar siempre la taxonomía de Bloom, siempre recordando que para los estudiantes es bueno trabajar simplemente con las 3 primeras columnas, recordar, comprender y aplicar, y hacer referencia en ellas para las 4C con las que trabajamos. Hay áreas y hay tecnologías que pueden trabajar con la 4ª columna de analizar, que trabajan un poco más profundo, pero a veces es necesario profundizar con algunos temas y podemos extendernos a la 4ª columna de analizar. ¿Cómo vamos a crear el plan de práctica pedagógica? Como número 1 se llena el encabezado con la parte administrativa según corresponda a cada centro educativo, con la información del docente y con la información del programa de estudios. Vemos acá de un lado el programa de estudios y por otra parte vemos el plan de práctica pedagógica. Todo lo que viene ahí lo estamos tomando del plan de estudios y la información del centro educativo en donde el docente labora. Como número 2, tomamos del programa, tal cual aparece, el resultado de aprendizaje y lo copiamos en la columna resultados de aprendizaje de la plantilla del plan de práctica pedagógica, tal como aparece. Veamos acá el resultado de aprendizaje y vemos acá el resultado de aprendizaje como aparece. Como número 3, copiamos del plan de estudios la columna Saberes Esenciales
y los pegamos en la columna con el mismo nombre dentro de la plantilla del plan de práctica pedagógica. Saberes esenciales. Y los pegamos en saberes esenciales del plan de práctica pedagógica, tal cual aparece. Como número 4, identifico los indicadores de logro que aparecen en el programa de estudio de la subárea, taller o tecnología que imparte el docente, según las 4C. En este caso, los indicadores míos serían 3. Y tengo 4 conexiones. Entonces yo, como docente, debo de ingeniármelas para poder crear más indicadores, trabajar con los indicadores que ahí aparecen o crear todos los indicadores desde cero. Cualquiera de los 3 escenarios está bien. Número 1. Trabajo con los indicadores que ya están y completo si me hacen falta. Número 2. Trabajo solo con esos indicadores. O número 3. Creo 4 nuevos indicadores o más que los pueda adaptar a los indicadores de logros según los resultados de aprendizaje que aparecen en el programa de estudio. Yo en este caso tomaré los 3 que aparecen en mi plan de estudio y voy a crear uno solo porque tengo 3 y me haría falta el de conexión y ya vamos a ver, perdón, el de colaboración. Como número 1 tenemos identifica las funciones disponibles para la creación, apertura, edición e impresión de documentos. La parte de identificación aparece en la columna número 1 de la taxonomía de Bloom y es identifica. Coloco como aparece el indicador en la parte de conexión, identifica las funciones disponibles para la creación, apertura, edición e impresión de documentos y le digo al estudiante cómo debe hacerlo mediante una lluvia de ideas, mediante un videoforo, mediante preguntas aleatorias. Y yo como docente le coloco cuál va a ser la actividad dentro de la parte de conexión, las actividades que conexión me deja colocar y la coloco dentro del plan de práctica pedagógica. Como número 2, distingue los procedimientos para el manejo, construcción de tablas y gráficas en el procesador de texto. Viendo dónde está distingue, está en la segunda columna de la taxonomía de Bloom y la transcribo en la parte de clarificación para yo explicarle al estudiante los procedimientos para el manejo, construcción de tablas del procesador de texto. ¿Cómo se lo voy a explicar? Mediante una exposición por parte del docente. Y es acá donde yo le digo cómo lo voy a hacer. Como número 3, la parte de colaboración. Resulta que si yo me voy para el tercer indicador de logro del plan, dice elabora documentos. La parte de elaboración es una parte de construcción, es una parte de aplicación en la que yo le puedo decir al estudiante en casa o en clase que me cree documentos mediante un procesador de texto. Entonces lo voy a colocar en la última C, que es la parte de construcción, y voy a colocar que el estudiante elabora documentos aplicando las funciones del procesador de texto mediante el uso de la computadora, mediante el uso de procesadores de texto. Me hace falta un tercer indicador, que es la parte de colaboración, recordando que la colaboración puede ser entre estudiantes, estudiante centro educativo y estudiante hogar. Nos vamos a la lista de actividades que yo puedo realizar en la parte de colaboración y el collage me sirve para colocarlo ahí. Entonces es ahí donde yo le digo al estudiante que ilustre las funciones o comandos básicos del uso del teclado mediante un collage. Y ustedes se preguntarán de dónde cogió ese indicador. Anteriormente les dije que los indicadores los podíamos tomar del plan de estudios o yo como docente los puedo crear nuevos indicadores dependiendo de los saberes esenciales que voy a tener en la columna anterior o dependiendo del resultado de aprendizaje con el que yo voy a trabajar. En este caso yo veo oportuno que el estudiante me ilustre las funciones principales del teclado o los comandos básicos principales del teclado mediante un collage que lo puede hacer en la casa con ayuda de sus padres, con ayuda de sus hermanos, que lo puede hacer en casa con ayuda de sus mismos pares o lo puede hacer en la institución mientras tiene un tiempo libre por ahí. Número 5. Ya identificados los indicadores y posicionados según las 4C, los coloco en la columna de estrategias para la medición pedagógica de la plantilla del plan de práctica pedagógica. Tenemos acá los indicadores
Segundo. Tenemos por acá los indicadores. Y yo los coloqué ya acá como estrategias para la medición de la práctica pedagógica en la educación combinada. Nótese que en esta parte yo coloqué identifica, mediante preguntas exploratorias. ¿Y por qué les enseño esto? Se lo coloco diferente que el ejemplo pasado, porque yo puedo colocar la actividad que voy a realizar antes o al final. En este caso yo coloqué identifica, mediante preguntas exploratorias, las funciones disponibles para la creación, apertura, edición e impresión de documentos. Podría también hacerlo diferente. Identifica las funciones disponibles para la creación, apertura, edición e impresión de documentos mediante preguntas exploratorias, mediante cuadros de diálogo, mediante lluvia de ideas, mediante una línea del tiempo. Entonces es acá donde yo tengo que jugar con eso, pero no hay ningún problema si lo hacemos antes o lo hacemos después. Recordemos, los indicadores de logro puedo trabajar los que vienen dentro del plan de estudio, o yo como docente puedo crear nuevos que se adapten a las necesidades con las que yo necesito trabajar. Como número 6 y por último, colocamos dentro del plan de práctica pedagógica el tiempo estimado en el que yo voy a durar en el resultado de aprendizaje. Esto dependiendo de lo que yo ya haya colocado en el plan anual. Esta es la forma de planear en el 2021. Una forma enfocada en las 4 C. Conexión, clarificación, colaboración y construcción. Es todo y espero que les haya sido útil este video.